buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Aquí estamos, los saludo. En este miércoles 3 de septiembre, el presidente Petro viaja a esta hora hacia Japón, en donde va a estar hasta el próximo domingo, primero en Tokio, después en Osaka. Pero antes de tomar el vuelo al filo de la medianoche, encabezó el presidente de la República una muy curiosa defensa de su reforma tributaria, justificando el IVA de 19% para combustibles, gasolina y diésel. Dice el presidente que el argumento es que los pobres casi no usan gasolina, que es una curiosa o escandalosa afirmación viniendo de quien viene. Petro, que intentó tumbar al gobierno anterior porque hizo una reforma tributaria menos ambiciosa que esta, y ahora decir que los pobres no usan gasolina como si no hubiese 14 millones de personas que usan y que se mueven en motocicleta en Colombia, como si el precio de la gasolina no fuera a afectar el precio de los alimentos, o como si subiendo la gasolina o el diésel no fuera a subir el transporte público en Colombia para quienes usan Transmilenio, un bus o un taxi para ir a trabajar o a estudiar, o como si no fuera a subir el combustible que se usa para cocinar en el campo. Ya les vamos a contar de esta defensa del presidente Petro, que por arte de magia sacó de la pobreza a los domiciliarios, a los taxistas, a los camioneros, a todos los que tanquean un vehículo para ir a trabajar, diciendo que quiere castigar a los más ricos, a los de las camionetas 4 puertas, que es como el presidente Petro se refiere a las camionetas 4x4, él les dice camionetas de 4 puertas. El presidente defiende su reforma alegando que si no se la aprueba el Congreso, el país irá al abismo, y que lo que él quiere castigar es a los mega ricos, a los que viven deliciosísimo, en sus palabras. Tan ambiciosa es la reforma tributaria que pretende recaudar 26.3 billones de pesos, que el ministro de Hacienda empezó a aclarar las pretensiones del proyecto. Dice que firma sobre mármol su promesa de que la reforma no va a tocar productos de la canasta familiar. Quiero verlo porque subiendo cerveza, subiendo, por ejemplo, precios de la gasolina, se van a afectar y van a terminar creando impuestos indirectos a muchos productos de la canasta familiar. Dice el ministro de Hacienda a propósito que no es cierto eso de que va a haber IVA a las administraciones de edificios o de conjuntos residenciales. Aclara, y es que les quedó mal redactada, él dice que es que lo están interpretando mal. No, es que la escribió mal. Solo van a cobrar un impuesto los edificios que alquilan, por ejemplo, el salón comunal o los parqueaderos o una terraza, pero no la cuota que pagan los dueños de los apartamentos, que pagamos, que tendría IVA en caso de que la reforma tributaria fuera aprobada, tal y como la escribió el ministro Ávila, pero vale la aclaración. Toda esta defensa del gobierno, de la reforma tributaria, ocurrió en medio de una alocución presidencial que en teoría la número 56 en 3 años largos de gobierno, tomándose entre comillas los canales públicos y privados durante hora y media. Era para hablar de temas educativos. El presidente Petro empezó con la afirmación de que bajo la ignorancia en el país, porque en su gobierno mejoraron los indicadores de las pruebas Saber, una mejora de 3.6%. El presidente Petro compara su gobierno solo con el gobierno anterior, el de Duque, el de la pandemia. Dice que no sé de dónde, que en el 2020 las pruebas Saber fueron pruebas más fáciles por cuenta del COVID-19. Y luego compara lo incomparable, los resultados de las pruebas Saber entre colegios públicos y colegios privados, para decir que ese indicador ha logrado el achicamiento, el acortamiento de la brecha entre unos y otros en su gobierno. Dice el presidente que en el 2023 y 2024 cayeron los resultados en los colegios privados, pasando de 277 a 275 puntos, lo cual no es exactamente cierto. El informe de resultados del examen Saber 11 del mismo gobierno muestra lo contrario, que el puntaje en colegios privados aumentó, llegando a 278 puntos. Ya hay críticas a la alocución de anoche del presidente Gustavo Petro. Un presidente que, hizo la alocución, estaba grabada, tomó después un vuelo hacia Japón, en donde va a estar primero en Tokio, reunión con el primer ministro japonés, y después va a una feria en Osaka, la Feria Expo Osaka, en donde Colombia tiene un pabellón especial bautizado como el país de la belleza. Hablando de la locución de anoche del presidente Gustavo Petro, una última. El presidente termina increíblemente, indolentemente, atribuyéndole a la codicia la muerte de Valeria Afanador. Dice el presidente que en un jardín infantil en donde estudian niños de educación especial, murió ella producto de la
codicia, que es la instrumentalización, la ideologización, que no tiene absolutamente nada que ver. Se estaba confirmando desde la Fiscalía al tiempo el informe de que Valeria murió ahogada en el río al lado de su colegio, que efectivamente es una cadena de errores, pero digo, la definición del presidente de que fue producto de la codicia es totalmente infundada. No hay prueba de que tenga nada que ver una con la otra. El presidente Petro, que le adjudica a la codicia, vaya usted a saber qué es lo que quiere decir el señor presidente, todos los males que sufre este país. Esa teoría del presidente Petro obviamente es irrespetuosa con la tragedia, con la familia Afanador, que merece un poquito más de respeto en este momento de duelo. Hoy es el miércoles de elección de nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Quedan 4 horas de lobby. Ya les voy a contar cómo está la apuesta. Parece un cabeza a cabeza entre la doctora Balanta, María Patricia Balanta, y el doctor Carlos Camargo, a quien el gobierno se está poniendo con manos y pies. La doctora Balanta aclara que ella no es petrista, no quiere quedar hipotecada, pero es la candidata que el gobierno está impulsando por cuenta de sus desafectos con el otro, Carlos Camargo, a quien identifican con la derecha, con el duquismo y con el uribismo. En segundo, la noticia de última hora que viene desde el Caribe colombiano. El presidente Maduro de Venezuela dice que es un video de inteligencia artificial. El gobierno de Donald Trump muestra el video, un operativo militar en aguas del Caribe, un bombardeo a una lancha aparentemente propiedad del Tren del Agua que estaba sacando droga por la costa de Venezuela. Murieron en el ataque los 11 ocupantes, no se saben sus nacionalidades. Dice el presidente Petro anoche tarde, antes de tomar el vuelo hacia Japón, que ese es un homicidio, que es un asesinato de jóvenes pobrecitos ellos que caen en el narcotráfico, pero que ahí no está el problema. Responde el gobierno del presidente Donald Trump, sugiriendo que no va a ser el último operativo, cada vez mostrando más músculo, cada vez mostrándole más dientes con este operativo al gobierno de Nicolás Maduro, que responde diciendo, es un video, ese que ustedes van a ver repetido una y otra vez, es un video, dice Maduro, hecho con inteligencia artificial o estilo producción de Hollywood. Ya les vamos a contar también, hablando de noticias internacionales, del poderío militar mostrado esta mañana en un desfile de China, en donde estuvo simbólicamente el sindicato anti-Trump, el presidente de China, el presidente de Corea del Norte y el presidente de Rusia. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este miércoles que va a ser de muchas noticias. En segundos también información desde Barranquilla con la Selección Colombia que se prepara para el partido de mañana. 6-8 minutos, hoy es miércoles, es 3 de septiembre. Lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Cuando nosotros decimos impuestos a los vehículos de alta cilindraje, le ponemos impuestos a la gasolina, sí, pero el pobre no usa casi la gasolina. El que más usa gasolina es el de las 4 puertas. De esta manera, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió la reforma tributaria de su gobierno y aseguró que si el Congreso de la República no la aprueba, meterá al país en un abismo. Y entonces aquí hay unos ricachones que no saben qué hacer con el dinero, porque ni sus padres, ni sus hijos, ni sus nietos se lo van a poder gastar. Que cogen el tiempo, que cogen el espectador a decir que qué terrible la reforma tributaria, que ahora sí esas personas naturales, pues sí esas personas naturales, pero los que se llevan la plata a los paraísos fiscales, no al pobre trabajador. Por su parte, el ministro Armando Benedetti sacó las uñas en defensa de la reforma tributaria 3.0. Cínicos, los mismos que endeudaron el país con el COVID y como nunca antes, los mismos que nunca pagaron el subsidio de la gasolina, son los que vienen a decir que la reforma tributaria es completamente diferente a lo que se quiere. La reforma tributaria no va a agravar ni a la clase media, ni mucho menos la canasta familiar. Y durante el Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, hizo claridad sobre algunos puntos polémicos de la reforma tributaria. La noticia que ha aparecido es que estamos colocando unos impuestos a los pagos de administración de los conjuntos residenciales. Esa noticia es absolutamente falsa. El presidente Gustavo Petro presentó anoche una serie de avances en materia de educación. Aseguró que en su gobierno bajó la ignorancia en el país. Propuso modificar las pruebas Saber 11 para que descalifiquen a los vagos que les gusta la poesía o la pintura. Según él, se superaron los resultados de las pruebas Saber 11 con un aumento de 3,6 puntos cuando se suman instituciones públicas y
y privadas. Entonces se cierra la brecha de la desigualdad y se cierra más o menos en 27 puntos. Durante su intervención, el presidente Gustavo Petro habló sobre el inglés en la educación, pero su mensaje resultó confuso y también contradictorio. Yo medio leo el francés, de inglés también lo sé leer, no crean, pero se me ha olvidado un poco por estar de presidente de la República. El presidente Petro también pidió al Ministerio de Educación investigar al colegio donde estudiaba la pequeña de 10 años Valeria Fanador, cuyo cuerpo fue encontrado a 200 metros del plantel educativo después de más de 18 días de búsqueda. Porque debe hacer la investigación del jardín ese de educación especial en Cajicá y otros, porque esa niñita murió fue ahí. Parece, en el colegio. También el presidente Gustavo Petro pidió una fuerza internacional de paz para la Franja de Gaza. En asamblea, por mayoría, vote la constitución de una fuerza armada de paz que entre a Palestina. Y desde Río Hacha, el presidente Petro otra vez habló de llevar tejidos a Marte. Pero es que en Marte están guardando una especie de museo y no museo de la genética de las culturas humanas, pensando. Siguen los movimientos de cara a la elección de magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de José Fernando Reyes. Aunque el exdefensor Camargo no quiso pronunciarse ante los medios de comunicación, sí lo hizo su competencia directa, la magistrada Balanta. Me han estigmatizado yo estoy segura que es por ser mujer y por ser negra. El jurista Jaime Humberto Tovar dejó claro que él es una tercería ante la fuerte polarización en el que se ha convertido esta carrera por la Corte Constitucional. Se ha abierto la posibilidad de una tercería. Esta polarización ha hecho pensar a muchos de los senadores y a muchos de los partidos que hay opciones. La Fiscalía aseguró que la organización criminal Plata o Plomo, por medio de un grupo de WhatsApp y videollamadas, registraron el lugar de residencia, los vehículos, horarios y movimientos del precandidato asesinado para planificar el ataque del pasado 7 de junio. Realizadas a través del grupo de WhatsApp destinado a documentar los seguimientos al senador y conocido como Plata o Plomo, grupo a través del cual se realizaba la coordinación de todas las actividades delictivas de esta estructura. Harold Barragán, quien participó en la organización desde el 2023, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, los cuales son homicidio agravado, concierto para delinquir, fabricación y tráfico de armas de fuego y uso de menores para la comisión de delitos. No, señor, sí, señoría, no acepto los cargos. Después de 30 días de haber arrancado una travesía desde el puerto de Qingdao en China, llegó en la noche del lunes a las 12:38 de la medianoche al puerto de Cartagena el buque Everglade, que transportaba los primeros 6 vagones del primer metro que llegó a tierras colombianas y que haría parte de la primera línea del metro de Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán dio la orden para que se bajara la cabecera de este tren. Omar y todo el equipo de operaciones del puerto de Cartagena, y les pido que inicien a descargar algo que ustedes tienen en sus manos, que es mucho más que un simple tren. Inicien por favor el descargue del primer tren del metro de Bogotá para que entre ya definitivamente a Colombia. Y se espera que llegue al patio taller el próximo jueves 11 de septiembre. El Consejo Nacional Electoral cambió de presidente, aunque ya lo anunciaron oficialmente. El nuevo titular del CNE comenzará su periodo el próximo 28 de septiembre, cuando el magistrado Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático entregará sus funciones a Cristian Ricardo Quiroz Romero de la Alianza Verde. El vicepresidente de la corporación será el magistrado Alfonso Campo Martínez del Partido Conservador. La bancada del Centro Democrático en la Cámara de Representantes pide declarar al Cartel de los Soles como organización narcotraficante. Por medio de su cuenta de X, el representante Jaime Berrío afirmó que no se debe tener más contemplación con la dictadura venezolana y los grupos criminales, y que con determinación se deben atacar y acabar. Es la primera vez que el presidente Trump se refiere al despliegue militar en el Mar Caribe, cerca a las costas de Venezuela, y anuncia un resultado: un ataque por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos en contra de una embarcación cargada de droga y que provenía desde territorio venezolano. These came out of Venezuela and coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela, so we took it out. El ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y que estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada.
Esta madrugada, con el mayor desfile militar de su historia, China conmemoró los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Asegurando estar del lado correcto de la historia, el presidente Xi Jinping encabezó ese despliegue de su moderno poderío militar, muchas armas mostradas por primera vez. Lo acompañaban Vladimir Putin de Rusia y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Los analistas señalan que la exhibición fue concebida tanto como medida disuasoria, especialmente dirigida contra Estados Unidos y contra adversarios regionales como Taiwán. Ayer se completó la selección Colombia. A 3 de la tarde más o menos arribó el último integrante que hacía falta por llegar. Se trata de Daniel Muñoz, el lateral del Crystal Palace de Inglaterra. Ayer la selección realizó su primer entrenamiento con el grupo completo, con los 26 jugadores, y ya el técnico Néstor Lorenzo empezó a diseñar lo que será el 11 titular para enfrentar a Bolivia mañana en el Metropolitano a partir de las 6:30 de la tarde. Estás escuchando Blue Radio.